En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy celebrando la fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta importantísima como Dios, como es Dios, como es su vida interior, su vida trinitaria. Debemos realizar que es de la Santísima Trinidad que viene todo y que todo va a ella, ¿verdad? Entonces es la causa de todo lo que exista o que pueda existir y el fin de todo lo que exista o pueda existir. Y Santo Tomás de Aquino, en su obra principal, que hizo la Suma Teológica, lo ves desde este punto de vista, ¿verdad? La explicación que hace de todas las cosas de su libro, el plan de su obra, comienza por lo que sale de Dios y por lo que va a Dios. Y todo se explica así. Todo viene de Dios y todo va a Dios. Dios es la causa de todas las cosas y es el fin de todas las cosas. Ese es el plan de la obra de Santo Tomás, como explica él toda su teología. Y en realidad, pues es el plan de todas las criaturas. Todos estamos dentro de ese plan. Y querámoslo o no, no podemos salirnos de ese plan, ¿verdad? Es como un arquitecto que ha diseñado una catedral, pues todo concurre al fin que él quiso darle a ese edificio y no se puede salir nada de ese fin, ¿verdad? Entonces también hay que hacerse esa pregunta que se hacían los santos y que se hacían o que se hacen, por ejemplo, en los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿verdad? Los grandes fines de toda la vida, y nosotros como hombres tenemos tendencia a olvidar el fin para el cual fuimos hechos, porque tenemos una visión muy corta de la vida, tenemos a corta distancia, nuestra mirada no abarca todo y por eso mismo somos un poco miopes, pero somos capaces de responder a las preguntas fundamentales de nuestra existencia, que son quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y si somos capaces de verlo todo bajo ese punto de vista, pues no estamos perdiendo el tiempo, no estamos desperdiciando nuestra vida, que todo entra en esas tres preguntas, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Entonces, ciertamente que hay muchas cosas en nuestra vida que nos ocupan, que son tal vez indispensables, que tal vez nos absorben demasiado nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestras afecciones, pero en la medida que nos apartamos del fin para el cual todo está hecho, estamos en un error o estamos en un mal, en un desorden. Y si este desorden, este error es más o menos consciente, más o menos querido, más o menos hecho por negligencia, entonces se convierte en un pecado, porque estamos siendo infieles a eso por lo cual fuimos hechos. Entonces todas las cosas, todo lo que acaece en nuestra vida, todo debería estar dentro de este objetivo. Y hay que siempre tratar de volver a esta finalidad. Cuando nos empezamos a olvidar de por qué fuimos creados, para quién fuimos creados, debemos tratar de volver al orden, ¿verdad? Y generalmente pues es todo lo que es pecaminoso, todo lo que es desordenado que nos aleja de Dios. A veces simplemente el olvido, la negligencia que nos hacen perder el sentido de la voluntad de Dios, ¿verdad? La omisión, los pecados de olvido, simplemente la falta de diligencia en nuestros actos, en nuestros pensamientos. Sí, queremos ser buenos
queremos estar bien con Dios, pero pues tenemos tiempos así como de olvido, de distracción, de negligencia, y eso pues es muy humano, a veces viene casi sin que lo queramos, ¿verdad? Pero no, debemos sacudirnos ese polvo de nuestra alma para que podamos siempre dirigirnos a la Santísima Trinidad. Esa es la vida interior de Dios. A veces tenemos la impresión que el universo es algo grande y que Dios es algo que está además, ¿verdad?, de todas las cosas que vemos en la tierra. Pero es un error, es una falsa concepción de la realidad. En realidad, Dios es todo y nosotros somos nada. Si nos comparamos a Dios, pues no somos nada. El universo es nada comparado a Dios. Entonces la gran realidad de nuestra existencia es Dios. Es como si una gotita de agua cae en el mar. ¿Qué puede hacer una gotita de agua en el mar? Pues así, nuestra existencia, si es bien llevada, pues un día regresaremos a Dios, como dice Santo Tomás. Y pues sí, Dios eso no le añade gran cosa, pero Él quiere que seamos felices. Pero no nos consideremos importantes delante de Dios, porque Dios es Dios. Hay personas que hablan de Dios como diciendo, Dios tiene que hacer esto, Dios debería, ¿por qué no permite esto? Así como en un tono de reproche, ¿verdad?, hacia Dios, diciendo que Dios casi debe ser nuestro servidor y que nosotros debemos sentarnos y pedir y exigir. Esa es mucha la arrogancia del mundo moderno. Entonces Dios es demasiado grande, demasiado bueno, demasiado perfecto para que le podamos pedir cuentas de algo. No se puede concebir, no se debe imaginar esa posibilidad porque no es posible. Dios, todo lo que hace está bien, lo sabemos de antemano, aunque a veces en la práctica pues no encontramos solución a veces para explicar ciertas cosas que pasan o que nos pasan, que nos parecen injustas. Tal vez es posible, ¿verdad? Pero y a medida que el mundo está mal y que el mundo está peor, entonces podemos estar tentados a tener ese pensamiento de un poco de decir, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios permite esto? Entonces es un error pensar así, porque Dios tiene sus razones. O Dios primero no quiere nunca el mal como tal, nunca lo quiere. Hay que tener claro eso. Y que lo que pasa de mal en el mundo pues viene del pecado, de los pecados de los hombres, de sus infidelidades a la gracia, etcétera. De ahí viene realmente el mal. Aunque Dios a veces no interviene por alguna razón. Y esa que Dios no intervenga, no lo entendemos. No sabemos por qué. A veces Dios no interviene porque no rezamos suficiente, porque no lo merecemos, porque somos unos mundanos, porque estamos muy cerca de los placeres del mundo, somos perezosos, no rezamos suficientemente, no somos suficientemente generosos. Entonces por eso a veces Dios no interviene, o Dios no hace lo que nosotros quisiéramos. Pero a veces tiene otras razones, así que de todos modos seamos sumisos a la voluntad de Dios, a la providencia, que Dios sabe sacar del mal un bien y un bien mayor. Eso solo Dios lo puede hacer, así que tengamos esa confianza en los acontecimientos que pasan alrededor de nosotros, que Dios está conduciendo las cosas a un bien mayor. Si ese bien mayor es a pesar de nuestra negligencia, pues que esperemos que no sea por esa causa, ¿verdad? Porque las desgracias que hay en el mundo son muchas veces en razón de los pecados de la humanidad. Entonces, a veces los pecados, las infidelidades de los hombres hacen que vengan otras desgracias y otros males. Entonces, en realidad eso es culpa del mundo, y no es que Dios lo quiera. Dios lo hubiera, nos ayudaría si nosotros hiciéramos lo que debemos hacer de nuestra parte. Entonces esta
esta parte de nuestra es muy importante y es lo que es generalmente la causa de todos los males, porque el demonio no puede hacer más de lo que nosotros le permitimos, y Dios todo lo que quiere hacer, pues lo quiere hacer también con nuestra colaboración, y si no hace todo lo que Él pudiera hacer, es porque tal vez nosotros no colaboramos, no correspondemos en algo o en mucho, ¿verdad? Y también la Virgen María, ella nos quiere ayudar, pero como Dios ha puesto como condición que se lo pidamos, entonces no nos ayuda. Entonces, ¿qué estamos esperando que la Virgen intervenga? No, la Virgen vino en Fátima y dijo, quiero que recen el rosario para la salvación del mundo, quiero que hagan sacrificios, quiero que hagan algo. Entonces, si los hombres corresponden, las gracias del cielo vienen. Entonces no hay que decir, a ver qué va a pasar, qué Dios va a hacer. Sí, Dios puede hacer todo, pero Dios no lo quiere hacer si nosotros no correspondemos a eso que Él nos pide. Así que vamos a seguir esperando. Hubo una aparición en una ciudad hace muchos años, es una aparición aprobada, no es una aparición cualquiera, es una aparición aprobada por la Iglesia, que se apareció la Virgen a unos niños, y que la Virgen, cada vez que los niños rezaban, su manto, su vestido de la Virgen se llenaba de estrellas, es decir, y la Virgen se hacía más grande y como que crecía. Entonces cada vez que rezaban más los niños, la Virgen se ponía como si fuera más poderosa, como si pudiera hacer más, porque esos niños rezaban más. Entonces así ella daba a entender que el valor de nuestras oraciones, y ella es poderosa, sí, de por sí lo es, pero ella no interviene si no se lo pedimos. Entonces, en la medida que los niños insistían y rezaban más, la Virgen se hacía más grande y su manto se llenaba de estrellas, que al principio eran pocas, y poco a poco los niños decían que eran estrellas como hormigas, o sea, tantísimas estrellas se llenó su manto. Entonces Dios nos quiere hacer entender que nosotros tenemos una parte en la obra, su obra en la tierra. Nosotros tenemos una parte privilegiada como cristianos, como hijos de Dios, para que el reino de Dios se realice. Y así la fidelidad de una persona contagia, ¿verdad? Así como el pecado, el mal ejemplo contagia, así también la fidelidad y la generosidad de un alma contagia a los demás. Y más una persona es generosa, pues más hace que los demás se contagien, ¿verdad? Es como el misterio de la comunión de los santos, ¿verdad? Entonces, si hay un alma buena, eso se irradia en la iglesia, en las almas. Entonces, pensemos siempre qué somos con relación a Dios. No pensemos así, qué somos con relación a los demás. Hay personas que siempre se están comparando a los demás, están viendo si ellos son mejor que su vecino o el que está aquí, o etcétera, quién soy yo, cómo soy yo, qué piensan de mí. No, hay que compararnos delante de Dios. Hay que decir, bueno, es que Dios está de acuerdo con lo que yo hago, Dios está contento con mi vida, Dios está de acuerdo con mis acciones. Y esa es la preocupación que debería obsesionarnos, es porque en realidad seremos juzgados de esa manera. Al final de nuestra vida, Dios va a decir, nos va a preguntar si hicimos las cosas según su voluntad, nada más. No nos va a preguntar si teníamos cualidades, si teníamos dinero, si teníamos alguna cosa que en realidad son dones de Dios. Él nos va a decir qué uso le diste a eso que te di, a lo poco que te di o a lo mucho que te di, pero poco importa, qué hiciste con ellos, si fuiste fiel o no, ¿verdad? No nos va a pedir más
de lo que podíamos hacer, no nos va a pedir que obráramos con inquietud, con ansiedad, de aquello que no podíamos hacer, porque a veces hay cosas que no podemos hacer bien porque tenemos límites. Entonces debemos hacer bien las cosas, pero sin inquietud, sin ansiedad, porque Dios no nos pide más de lo que podemos hacer, así que, pero hagámoslo fielmente, ¿verdad? Entonces esa es la gran preocupación, y eso es lo que hace nuestra relación con Dios, y eso es lo que hace que estemos bien con Dios, con la Santísima Trinidad, por quién fuimos hechos y para quién fuimos hechos. Ahí es la Santísima Trinidad, y esa vida de la Santísima Trinidad de conocimiento que Dios tiene de sí, que es el Verbo, y del amor que Dios tiene de sí mismo, que es el Espíritu Santo. Y bien, vamos a participar a ese conocimiento y a ese amor, que ya en esta vida participamos, pero de una manera oscura, misteriosa, poco difícil, y entonces pero que en el cielo se va como abrir, se nos van a abrir los ojos, y eso que ya está en germen en nuestra alma por la fe, por la caridad, pues se va a abrir en el cielo como una flor, pero en esta vida es como escondido, ¿verdad? Toda esa fe, toda esa caridad que podamos tener en nuestro corazón, no es visible, no es sensible, a veces es muy difícil, a veces es muy desagradable, todo el trabajo cotidiano de fidelidad, de servicio a Dios. Pero si se hace por fe, por amor a Dios, si se lleva esa cruz, ¿verdad?, que todos tenemos alguna, cada quien la suya, diferente, entonces esa cruz nos va a ser es una fuente de mérito muy grande, en la medida de nuestra fe, en la medida que nosotros se la sabemos llevar, ¿verdad? ¿En qué espíritu, verdad? Si es un espíritu así de cristiano tibio, pues no, ¿verdad? De esos que no quieren aceptar la cruz o que la llevan a medias, ¿verdad? No se trata de inventar la cruz, pero sino cuando la cruz viene hay que llevarla como Dios quiere que la llevemos. No hay que buscar las cruces, son las que Dios nos presenta, que debemos aceptar. A veces son inevitables, una enfermedad, algo que no depende de nosotros, pues sí, hay que llevarlo, sobrellevarlo. Y Dios no nos pide más de lo que podemos hacer. Así que pues hay cruces a veces muy grandes que llegan, pero que Dios en ese momento da las gracias para sobrellevarla, pero a menos que nosotros no nos hayamos preparado bien, que no hayamos hecho reservas de fuerza, de oración, de fidelidad, para que cuando vengan esas cruces pesadas las sepamos sobrellevar. Y si no hemos hecho eso, pues cuando vienen nos podemos desesperar, nos podemos desanimar, o podemos, hay incluso personas que pierden la vida de la gracia porque se desesperan, o porque pierden la fe por sus problemas, o por lo que pasa. Entonces, no sabemos qué Dios nos pedirá en el futuro, pero siempre debemos estar así como haciendo reservas de oración, en toda confianza en Dios, en toda alegría, incluso, porque Dios no nos pide vivir en angustia, en una especie de temor, ¿verdad? Ese temor que no es bueno. Entonces pensemos en la Virgen María, como ella inspira tranquilidad, ¿verdad? Como nuestro Señor también inspira tranquilidad. Si adoramos al Santísimo, pronto va a ser la fiesta del Santísimo Sacramento. Pues cuando uno está delante de la presencia real, ¿qué sentimientos tenemos? Y ahí se ve bien la diferencia entre el espíritu del mundo, el espíritu de Dios, ¿verdad? Esa presencia real de nuestro Señor nos tranquiliza, nos da paz, nos da una alegría sobria, pero real. Y hay que ver, ¿verdad?, que cómo nuestra alma está después de que hemos hecho la adoración del Santísimo, después de que hemos comulgado, y hay que mantener ese estado de alma, porque no es lo mismo que percibimos cuando estamos en el mundo,
cuando estamos con la gente que están lejos de Dios, es otro estado de ánimo y es otra actitud. Entonces sepamos hacer la diferencia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo que estar en el mundo porque es necesario, pero no voy a tomar esa actitud de espíritu, que es destructiva, que es dañina, y que es aquello que ha hecho tanto mal a muchos cristianos, que al punto que han llegado a pactizar con el mundo, y que creen que se puede ser de Dios y ser del mundo al mismo tiempo, que ser un poco así mundanos y estar bien con Dios y con el mundo. Ese es el gran error, y nuestro Señor siempre habló muy mal del mundo, por el cual dijo él no quiso rezar. Dios reza por las personas, pero no por el mundo, no. El espíritu mundano está fuera de Dios, es enemigo de Dios, aunque aparente, ¿verdad?, una cierta amabilidad, una cierta alegría, una cierta que sea personas que parecen muy agradables y todo, pero que están al servicio de las máximas mundanas, y eso se contagia. Hay católicos que van a misa y que están contagiados por ese espíritu mundano, y a fuerzas quieren imponerlo a los demás. Entonces ese espíritu de compromiso es lo que ha dañado tantísimo la Iglesia desde el siglo XIX, incluso antes, cuando las ideas liberales se comenzaron a invadir el mundo, y el liberalismo se presenta como salvador del hombre, como que de los derechos humanos, sin derechos de Dios, sin derechos cristianos, sin derechos morales, como debe ser. Entonces comenzaron a querer simpatizar, a querer una cierta colaboración con ese liberalismo, con esos, y eso resultó lo que se llama los católicos liberales, que han debilitado muchísimo la Iglesia, que han hecho muchísimo daño por esa actitud doble de compromiso con el error. Entonces estos días les distribuido un catecismo, ¿verdad?, de un sacerdote mexicano del siglo XIX, que habla del liberalismo, y que hace una muy buena síntesis, no solo del liberalismo abierto y descarado, doctrinal, sino también de ese liberalismo práctico que se ha incrustado en las almas de muchos católicos, y que es como una peste, y que el Papa Pío IX hablaba muy fuerte contra eso, ¿verdad?, contra ese liberalismo, que es muy dañoso para la Iglesia, excesivamente dañoso para la Iglesia católica. Entonces eso que la Iglesia decía, ¿verdad?, a la época, es lo que todavía sigue afectando a la Iglesia. ¿Por qué el Concilio Vaticano II? ¿Por qué los errores del Vaticano II? Pues es ese espíritu de conciliación de la Iglesia con el mundo. Y Pablo VI declaraba, sí, nosotros también somos de la religión del hombre. Nosotros también tenemos esa admiración extrema por el hombre, pero el hombre que es sin Dios, y sobre todo el hombre moderno, que ya sabemos muy bien que el hombre moderno está lejos de Dios. Entonces Pablo VI, exaltando las grandezas de la ciencia moderna, de la tecnología moderna, como si eso fuera lo que valoriza más al hombre. No son los valores materiales que valorizan al hombre, son los valores morales, y todos los valores materiales están al servicio de Dios y de la moralidad. Entonces hizo un gran error en exaltar al hombre tal como es, y no decir el hombre tal como debería ser. No es lo mismo. Entonces ese espíritu debilita las fuerzas reales de la Iglesia, porque ya no quiere hacer referencia en primer lugar a los valores de Dios, a las ideas católicas, a los principios cristianos,
Entonces llegamos al exceso con este Papa actual, este Papa Francisco, que se la pasa exaltando siempre la razón del pecador, la razón del que se equivoca, en lugar de decir, pues nosotros podemos tener caridad con los pecadores, está claro, pero no le podemos dar razón. Es como decirle al enfermo, sigue tu enfermedad, porque tú estás bien así, porque tú lo haces de buena voluntad. ¿Cómo sabemos si lo hace de buena voluntad? Hay cosas que Dios sabe, pero a nosotros nos corresponde juzgar los hechos, y sabemos que los hechos están mal, entonces hay que combatir los hechos. Aunque ciertos hechos son tan descarados y tan evidentes que uno incluso no puede disculpar a las personas de su culpa. Ahora sí, hasta qué punto son culpables es otro problema, pero hay veces que sí uno puede constatar la culpabilidad de ciertas personas, no de todas, pero sí, en ciertos casos demasiado descarado, demasiado fuerte para que no haya una malicia, no es posible. Entonces no debemos ser buenos a ese punto, ¿verdad? Es una ingenuidad más que bondad, y más que ingenuidad se transforma en una complicidad, porque si uno está siempre excusando los pecados del pecador, es como estimular al pecador, y si se hace sistemáticamente como lo hace Francisco, pues él está estimulando el mal, ¿verdad? Con esas declaraciones a veces descaradas, a veces ambiguas, que se prestan, ¿verdad? Porque aquel que vive mal enseguida aprovecha de esa ambigüedad para justificarse. Entonces él está haciendo un daño enorme, y no es la actitud de los papas. Si uno pudiera leer los escritos de los papas anteriores, todos denunciaban el mal y combatían el error francamente, abiertamente, y no hacían ese tipo de actitudes ambiguas, poco claras de Francisco. Y ese estado de espíritu liberal, espíritu de compromiso de los católicos tibios, de católicos liberales, y bien, pues ya ha entrado en la misma fraternidad San Pío X, y ya pues comienza siempre por razones falsa prudencia. Entonces ese espíritu se va agravando y puede llegar al liberalismo doctrinal. Entonces ese espíritu de mundo comenzó a entrar en la fraternidad, a veces por cosas que no parecían muy graves, pero que eran sintomáticas. Ya desde hace mucho tiempo, muchos sacerdotes, no solo yo, lo habíamos percibido, ¿verdad? Pero se siguió ese camino. Todos podemos a veces tener una duda o alguna actitud, una flaqueza, pero eso a cierto punto debemos frenar, ¿verdad? El problema es que en la fraternidad no se frenó y se siguió siempre en esa actitud. Ahora últimamente hay una declaración, una entrevista a Monseñor Felé que es vergonzosa, ¿verdad? Que ya dice, sí, Francisco no está contra nosotros, así como diciendo, a él no le interesa que nosotros tengamos estas convicciones, pero no es verdad. Francisco está contra nuestras convicciones, contra las convicciones de la tradición, contra las convicciones de los tradicionalistas. Él está contra. Que no digan que no le interesa, porque todo lo que él hace se nota que es siempre nocivo a la verdadera fe. No son errores así que se le escapó porque cometió un error, ¿verdad? Pero no, es sistemático. Él siempre está diciendo cosas que dañan a la fe. Él está contra la fe. Entonces, ¿cómo van ya están felices de poder hacer este acercamiento con Roma y de someterse a Roma? Y ya están en ese camino, y es lamentable lo que está haciendo Monseñor Felé, que se ha vuelto un católico liberal. Si nosotros leemos los sermones de Monseñor Felé de hace 15 años, no sé, un poco más, pues él hablaba como nosotros hablamos ahorita, que era
lo que Monseñor Lefebvre nos inspiró, nos enseñó, lo que siempre fue en la Iglesia. E incluso hay muchas conferencias y sermones de Monseñor Felé, del Padre Smith-Berger, en la cual daban todas las razones por las cuales no debería haber acercamiento con Roma, por todos los peligros. Ellos ya lo explicaron bien y están haciendo lo contrario. ¿Cuántas veces Monseñor Felé en los años anteriores nos dijo, no, a mí me acusan de querer hacer un acuerdo con Roma, pero no es cierto, que lo prueben? Y ahora con ese descaro, con esa amnesia así descarada, y ya lo está haciendo, y sin problema, sin escrúpulos, sin decir yo me siento un problema de conciencia, nada. Es una cosa pavorosa. Entonces nosotros debemos siempre tener esa actitud de vigilancia, ¿verdad? Porque el espíritu del mundo entra sutilmente, a veces por detallitos, una mentalidad de compromiso con el mundo, y el mundo es enemigo de Dios, el mundo que Jesús condenó y por el cual no quiso rezar. No es el mundo físico que Él creó, sino el mundo que está al servicio del mal, que está bajo la influencia del maligno, y ese mundo al cual no queremos pertenecer, ¿verdad? Nosotros rezamos por las personas, rezamos por los individuos de todo el mundo, claro, pero no estamos de acuerdo con ese estado de ánimo liberal que invade el mundo, ¿verdad? Materialista, socializante, un comunismo latente que está en el mundo, que no digan que el comunismo ya se acabó. No, el comunismo está a la puerta, está invadido muchas universidades, que no digan, aunque no sea descarado, pero está enmascarado. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora de Fátima en este mes de mayo, no olvidemos, mes de mayo, mes de María, mes de Nuestra Señora de Fátima, pidámosle que nos ilumine, que nos proteja, que proteja al mundo, y que ella en un instante puede destruir los errores y los males. Lo puede hacer, pero hay una condición. Hubo un sacerdote que fue en París, en Francia, me parece en el siglo XVIII, que tenía su iglesia vacía, no había nadie prácticamente. Entonces un buen día dijo, vamos a consagrar nuestra parroquia al Corazón Inmaculado de María. Dijo, bueno, pues es una buena iniciativa, vamos a consagrar. Entonces hizo anunciar que tal día van a hacer la consagración al Corazón Inmaculado de María. Pues el día que fue la consagración, la iglesia estaba llena, que él mismo no podía entrar para decir la misa porque no cabía, no había paso, tanta gente. ¿Quién trajo esa gente? Pues es un milagro, una gracia del Corazón Inmaculado de María. Quiere decir que si la Virgen quiere, podía convertir al mundo, pero hay condiciones, y esas condiciones nosotros las debemos hacer, ¿verdad? Como el Dios dijo, si consagran al mundo, si consagran Rusia, el Papa consagra a Rusia al Corazón Inmaculado de María, Rusia se va a convertir. Nada más consagrarlo, no necesitan hacer más. ¿Por qué no? Porque Dios lo puede hacer, pero Él pone condiciones. Entonces Dios puede convertir al mundo, pero Él pone condiciones. Dice, hay que rezar el rosario, hay que tener devoción al Corazón Inmaculado de María. Son las condiciones. Si no se respetan, pues no va a haber nada. Dios no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero Él pone condiciones. Así que nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, y que la Santísima Trinidad es la Santísima Trinidad, que creó todo y que es el fin de todas las cosas, sin excepción. Estamos en ese orden, estamos en ese camino. Hagamos siempre un examen de conciencia bajo ese punto de vista al acostarnos en la noche, y pongámonos bajo la mirada de Dios como la Virgen María, y obtendremos muchísimas gracias del cielo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.